Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Efesios, tema 13, andar en amor como Cristo nos ama. Texto base, Efesios, capítulo número 5, versículos del 1 al 7. Texto base, Efesios 5, del 1 al 7. Conservemos la herencia en el reino de Dios, andando en el amor de Cristo. Conservemos la herencia en el reino de Dios, andando en el amor de Cristo. Es el título. Vamos a parafrasear el texto como siempre lo hacemos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también el Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, en olor suave, ya que son santos. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o avaricia, lo mismo de groserías, las necedades y vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios, porque sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estos son los primeros 5 versículos. Los 2 restantes: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues compañeros con ellos. Y como ahora ya nos estamos acostumbrando, hacemos un comentario introductorio del texto parafraseado. Somos hijos de Dios y debemos andar en amor. El amor de Cristo debe inspirarnos, descrito como la ofrenda a Dios de olor fragante, que trae gozo al corazón de Dios al darse a sí mismo por los pecadores. El perfecto amor nos demanda desterrar pecados que ni siquiera debemos nombrarlos. Nuestro hablar siempre debe estar sazonado con sal. Colosenses 4:6. Los falsos maestros pueden decir que se es cristiano y vivir en pecado habitual y deliberado, pero estas enseñanzas son palabras deshonestas. Miremos 1 Corintios, capítulo número 6, del 9 y 10. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eran los hijos de ira, según el capítulo 2, del 1 al 3 de la misma carta a los Efesios. La clave es que Dios está esperando de nosotros que andemos en el amor como Cristo nos amó, y que Él se presentó como una ofrenda de olor grato. Si nosotros andamos en amor, si nosotros basamos nuestra vida enraizados y cimentados en el amor de Cristo, y esa es la práctica diaria de nuestras vidas, nuestra vida será una ofrenda de olor fragante, de olor agradable a Dios. Y por eso dice: el perfecto amor nos demanda desterrar pecados que ni siquiera debemos
nombrarlos. Vamos al desarrollo de la lección. Y aquí vamos a dividir el texto en dos partes. La primera le estamos denominando imitando a Cristo en el amor, 1 y 2. Aquí en esta parte el apóstol empieza por lo positivo para luego demandar que no practiquemos lo negativo. Debemos imitar a Cristo. Su gran amor lo llevó a sacrificarse por nosotros, para que pudiéramos vivir. La práctica del amor que Dios derrama en nosotros debe ser de la misma clase, que va más allá del afecto, hasta el autosacrificio. Y eso fue lo que experimentó el Señor Jesucristo. Nosotros también podemos mirar que los primeros cristianos, la iglesia cristiana, llegó hasta el autosacrificio o llegó hasta el martirio, porque vieron más allá de la temporalidad y entendieron que tenían una herencia eterna y una promesa inigualable y una esperanza de gloria extraordinaria, y sencillamente le creyeron a Dios porque Dios nunca miente. El olor fragante, en paralelo, nos recuerda los sacrificios ofrecidos a Dios en el Antiguo Testamento. Asimismo, debe estar presente en el testimonio santo y fiel de Jesús el Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, habría que leerlo, dice: mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dios quiere que ese olor grato lo mantengamos viviendo en el amor de Cristo, como también todo lo relacionado a la adoración personal. Y podemos mirar Hebreos en el capítulo número 13, versículo 15 y 16. Dice el último capítulo de la carta a los Hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, imitemos a Cristo en el amor, no solamente en la expresión de entrega. Inclusive uno puede llegar al autosacrificio para mantener un olor grato, agradable a Dios. Y viene ahora la segunda parte, que vendría a ser el aspecto negativo. Aquí en la segunda parte dice: rechazando todo lo indeseable. Versículos del 3 al 7. Fornicación abarca todos los actos de inmoralidad sexual. Avaricia, lo insaciable de la carnalidad humana, nunca satisfecha con lo que tiene. El vocabulario perverso debe desecharse porque no refleja la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos alabar a Dios y hablar de sus bondades cuando nos dedicamos a hablar en forma liviana? Entonces, todo lo que debemos rechazar
es la inmoralidad sexual, lo insaciable de la carnalidad humana, que nunca está satisfecha con lo que tiene, y el vocabulario perfecto, perverso, que debe desecharse, porque no refleja la presencia de Dios en nosotros. Seamos amigos de los incrédulos para reflejarles a Cristo, siendo sabio con los viciosos, inmorales o que se oponen a todo lo que el cristianismo enseña. Estamos en el mundo, tenemos relación con muchas personas y muchos son incrédulos. Lo primero que tenemos que hacer es reflejarles a Dios en la persona de Cristo. Y en segundo lugar hay que ser sabios, porque nos vamos a encontrar con gente inmoral, con gente viciosa, que se opone a todo lo que es el cristianismo, e inclusive ellos desean que nosotros participemos de sus vicios, de sus inmoralidades y de todo lo que se opone al cristianismo. Entonces uno tiene que ser sabio para mantener buenas relaciones con ellos y en determinado momento hacerles reflexionar acerca de lo que Dios plantea como estilo de vida para cada ser humano y para que ese ser humano pueda sencillamente vivir una vida abundante. Pasemos a las aplicaciones. Tenemos 3 aplicaciones. En primer lugar, toma de ejemplo a Jesús, imitando al Señor antes que a los demás. Nuestro ejemplo es Jesús. Y esto es clave acá. Jesús el Cristo. Siempre estoy diciendo Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos Jesús, Jesucristo, lo que estamos diciendo sencillamente es que Jesús, Cristo es Jesús ungido. Pero cualquiera actualmente se define como ungido. Pero si nosotros decimos Jesús el Cristo, es el ungido. Y hay un solo ungido con las características de Jesús, porque Él es Dios. Entonces tomemos de ejemplo a Jesús, el Dios encarnado. No tomemos de ejemplo a ningún ser humano, por más buen moldeado que esté, porque a veces nosotros decimos, no, tal pastor, tal ministro, tal persona es mi ejemplo. No, tu ejemplo tiene que ser Jesús. Mi ejemplo tiene que ser Jesús, porque todo ser humano se va a equivocar. Jesús no se ha equivocado en nada. Él debe ser nuestro ejemplo. Debemos imitar al Señor antes que las demás personas. Que evidentemente vamos a tener personas que puedan ser mentores nuestros, que puedan influenciar en algunos aspectos de nuestra vida. Claro. Pero nuestro principal ejemplo debe ser Jesús. En segundo lugar, conoce que Él es el ejemplo perfecto de amor que Dios desea de nosotros. Él es el ejemplo perfecto de amor que Dios desea de nosotros. Nadie va a ser un ejemplo perfecto como Jesús en la práctica del amor. Y lo que Dios quiere, en primer lugar, como prioritario, es que nosotros tengamos una vida de amor. El cimiento y la raíz de nuestra vida debe ser el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo morando en nuestro corazón por la fe. Esa es la base, para luego sustentarnos en una vida de justicia y santidad en la verdad. Plan de Dios perfecto. En tercer lugar, como tercera aplicación, Iglesia, evita y rechaza cualquier impureza o lenguaje o conducta indeseable, porque contradicen tu profesión de fe en Cristo Jesús. Lo que debemos hacer, Iglesia, es evitar y rechazar cualquier impureza o lenguaje o conducta indeseable. ¿Por qué? Porque contradicen nuestra profesión de fe en Cristo Jesús.
Y finalmente vamos a pasar a conclusiones. Siempre le estamos diciendo a la iglesia, reflejada, personalizada en un hombre o en una mujer, santo y fiel en Cristo Jesús. Eso es iglesia, santo y fiel en Cristo Jesús. Vive imitando el amor de Dios. Porque tenemos el Espíritu de Dios y tenemos una nueva naturaleza que Él nos ha dado. Y eso nos permite que nosotros estemos con raíz y cimiento en el amor de Cristo. Y que Cristo esté en nuestro corazón. Entonces, si Jesús es el cimiento de nuestra vida, el amor de Jesús es el cimiento y la raíz de nuestra vida, y Cristo por la fe habita en nuestros corazones, y andamos en justicia y santidad en la verdad, como consecuencia de ello, entonces vamos a rechazar todo tipo de impureza, lenguaje o conducta que no refleja la presencia de Jesús el Cristo en ti. Vamos a poder rechazar. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarnos la clase número 4. Ministramos en el poder. La iglesia ministra, santo y fiel, la iglesia ministra. Vive con el poder que levantó a Jesús de los muertos y lo ha exaltado hasta lo sumo. Si tú crees eso, tienes el poder de Dios de tu lado y vas a tener la capacidad suficiente para rechazar todo tipo de impureza, sea cual fuera, impureza sexual, impureza material, lenguaje no edificante, conducta no agradable, que no refleja la presencia de Jesús el Cristo. Porque Dios lo que quiere es que nuestra vida emane un olor grato, un olor fragante para Dios. Y ese olor grato y ese olor fragante para Dios va a emanar de una vida que se basa y que se estructura y que se enraiza y que se cimienta en el amor de Cristo y que tiene a Cristo Jesús en el corazón de cada hijo o hija de Dios, en cada santo y fiel de Cristo, y que vive una vida de justicia y santidad en la verdad de Dios. Por lo tanto, rechacemos todo tipo de impureza, rechacemos todo tipo de lenguaje o conducta que no refleja la presencia de Jesús el Cristo. Rechacémoslo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Eso no va a emanar un olor grato en la presencia de Dios. Emanemos un olor grato en la presencia de Dios con nuestra vida. Y por eso la pregunta final es: ¿vivo como olor grato a Dios? ¿Estoy emanando un olor grato a la presencia de Dios? Esa es una pregunta personal, que si no lo estamos haciendo, lo podemos corregir todavía. Estamos a tiempo de corregirlo. Que la gracia de Dios nos continúe sustentando, que las riquezas de su gracia nos guíen y que verdaderamente vivamos una vida abundante, agradable, con olor grato a Dios, y que nos continuemos disfrutando, deleitando de las siguientes lecciones. Amén.